¿cuántos están gozosos el día de hoy? Todos, ¿verdad? Todos estamos gozosos y alegres, contentos por estar en la casa del Señor, que nos da otra oportunidad nueva de estar aquí celebrando en amor, en coinonía con los hermanos y ver lo maravilloso y lo grande que Él ha sido Él con nosotros desde que estamos aún en el vientre de nuestra madre. Esa es la palabra de Dios, ¿no? Bueno, vamos a estar aquí hablando sobre acción de gracias. Saben que ya estamos próximos a celebrar el Día de Acción de Gracias. Gracias a Dios que a estos primeros misioneros se les ocurrió la idea de celebrar Acción de Gracias, porque al menos están haciendo presente y manifestando verdaderamente que todo lo que tenemos, que todo lo que sabemos, que hacemos, todo viene únicamente por la misericordia del Señor. Así que, hermano, vamos a hablar hoy de ser agradecido, de acción de gracias, de estar siempre agradecido con Dios, de reconocer su grandeza, su amor, de reconocer nuestra dependencia de Él 100%. Nosotros sabemos que a lo largo de nuestra vida se nos ha enseñado a ser agradecidos, ¿verdad? Yo recuerdo que desde muy pequeño mis padres me enseñaban siempre, me estaban diciendo siempre, de gracias, diga gracias. Entonces siempre nuestros padres nos han dado esa enseñanza que le demos gracias a las personas que nos dan un presente, o a las personas que nos dan una palabra, o simplemente a las personas que nos cedían el asiento o el paso, decirles gracias, ¿verdad? Nos enseñaron a darle gracias a los maestros, a las personas que estaban a su alrededor, inclusive nos enseñaron a que estemos agradecidos y darle gracias a nuestra madre por la atención, por los alimentos que preparaba. Y nosotros hemos seguido practicando esta enseñanza que nos dieron los padres, ¿verdad? Nosotros hemos seguido practicando, o yo pregunto, ¿cuántos de los padres que hay aquí no han hecho a sus hijos? Denle gracias, diga gracias, porque afortunadamente el día de hoy el agradecimiento se ha perdido aún con el detalle mínimo, ¿verdad? Entonces muchas veces nosotros como padres, aún como abuelitos, estamos diciendo a los niños, pero denle gracias al Señor, denle gracias a su mami, denle gracias a su hermanita, denle gracias a Dios por lo que está haciendo. O sea, le estamos recordando a diario que debemos ser nosotros agradecidos, ¿verdad? Pero esto no es un invento de ellos, esto no es un invento de nuestros padres ni de las personas del antepasado, aunque muchos lo practicaban y veían como una señal de decencia o de educación. Decían que dar gracias era buena educación o era un acto de decencia. La palabra del Señor ya estaba establecido. En la palabra del Señor ya estaba establecido que fuéramos agradecidos, que tuviéramos esa acción de gracias, que permanentemente estamos agradecidos con el Señor por las cosas que hace. Toda la palabra de Dios en toda la Biblia se nos enseña a ser ¿qué? Agradecidos. En toda la palabra vemos que nos enseña a ser agradecidos. Esta mañana la pastora leyó varios pasajes bíblicos, varios salmos, donde nos muestra, nos enseña que la palabra de Dios siempre está insistiendo en que hemos de ser agradecidos. Se nos ha llamado a dar gracias a Dios por todo. Y cuando dice por todo, hermanos, es por todo. O sea, dice gracias a Dios por todo, es por todo. Por sus bendiciones, por su gran amor, su misericordia, su cuidado, su providencia, su perdón incondicional, aún por la ¿qué? Por las pruebas que estamos pasando. También debemos darle gracias a Dios por eso. Las personas solamente le dan gracias a Dios por lo que cada día tienen en su mesa, por lo que tienen en el carro, por el trabajo, todo. Pero no le dan gracias a Dios cuando verdaderamente entran en una prueba o entran o en alguna circunstancia difícil, es difícil reconocer. Se nos enseña a dar gracias a Dios en todo, en lo bueno y en lo no tan bueno. Dad gracias en todo. Primera Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, hermano. Este versículo vamos a estar hoy colocándolo como principal. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5:18. Entonces,
La palabra del Señor nos llama a ser agradecidos y tenemos que comprender, hermanos, que el agradecimiento viene primeramente de un corazón lleno de gratitud, de un corazón lleno de contentamiento. Esa acción de gracias de nuestro corazón nos lleva a vivir una vida completamente agradecido con Dios, una vida completamente agradecido con lo que tenemos, con lo que hacemos, con el día que nos regala el Señor. Entonces, hermanos, Hebreos 13:5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Por eso es que vamos a estar nosotros en contentamiento todos los días, nuestra acción de gracias, porque en su palabra dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios sabe nuestras necesidades, Dios sabe que tenemos necesidad y Él nos está proveyendo diariamente, yo creo que en exceso, más de lo que otros necesitamos, ¿verdad? Entonces, hermanos, el agradecimiento genuino no es un acto, es un acto de afecto de nuestro corazón. Es un afecto que nace en nuestro corazón. No es un acto de los músculos de los labios, que mucha gente dice, gracias a Dios, pero de labios para afuera. Pero en su corazón tienen siempre pensamiento de que lo que yo tengo, lo que yo hago es porque yo lo he luchado, lo he trabajado, porque yo puedo, porque soy inteligente, porque tengo fuerzas, porque doy capacitado. No, hermano. Entonces, el agradecimiento genuino es un acto de efecto de nuestro corazón, o sea, que lo sentimos en nuestro corazón verdaderamente de estar agradecidos con Dios. No es un acto de solamente mover los músculos de la boca. El Señor Jesús habló mucho y nos advierte mucho en contra de la adoración o el agradecimiento en vano. Mateo 15:8 dice, ese pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Y qué vemos ahora nosotros? Mucha gente dice, gracias a Dios, pero no están reconociendo verdaderamente porque dicen gracias a Dios, pero cuando se ponen a hablar con ellos, empiezan a sacar sus cualidades. No, es que yo lo que he hecho, porque yo he venido, yo he subido, yo he traído, pero inclusive, como dice la palabra de Dios, tenemos que tener en cuenta lo que vamos a hacer. Si Dios quiere, mañana iremos, si Dios quiere, porque estamos nosotros dependiendo 100% de Él. Entonces, hermanos, este día de acción de gracias es un recordatorio muy necesario en la vida de cada persona. Por eso decía que gracias a Dios por esos misioneros que trajeron, que el Espíritu les colocó ese sentimiento en su corazón de acción de gracias, porque es un recordatorio, hermanos, muy necesario en la vida de cada persona y nos exhorta a tener una vida diaria de agradecimiento todos los días. Quiero repetir esto, escúchenme bien. Nos exhorta a tener una vida diaria de agradecimiento todos los días. Una vida diaria, o sea, no es como cuando le dan una fórmula médica, tómese una al desayuno, al almuerzo, a la comida, no, es una vida diaria de agradecimiento todos los días. No solamente esperar el tercer jueves de noviembre de cada año cuando celebramos el de gracias para acordarnos de darle gracias a Dios. No, hermano, es una vida de diaria, de agradecimiento todos los días, todos los días. Hermanos, es acción de gracias diarias porque tenemos una infinidad de motivos por los cuales darle gracias a Dios, ¿verdad? Yo pregunto, ¿no es hermoso para nosotros, no es algo increíble pensar que tenemos un Dios que nos bendice sin cesar? Pensar que tenemos un Dios que nos bendice sin interrupción todos los días. ¿No es hermoso, hermano, pensar que Dios nos bendice cada momento? Aunque no lo merezcamos, pero la bendición de Dios dice en su palabra que nos alcanza. Por más de que corramos, la bendición de Dios nos alcanza. Entonces, es muy hermoso cuando yo pienso que Dios me bendice o bendice a tu iglesia o bendice a cada uno de los hijos sin cesar, sin interrupción, todos los días y a cada momento. Así lo dice el Salmo 68:19. Dice, bendito sea el Dios. Cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. Dice, cada día nos colma de beneficios. ¿Qué quiere decir colma? ¿Se han detenido a pensar qué es decir colma?
Colmar es llenar, es abundar, es saciar, es rebosar, es saturar de bendiciones y que muchas de ellas no merecemos. Muchas de ellas nosotros no merecemos. En otras palabras, cada día Dios nos está saturando, nos está llenando, nos está saciando, nos está rebosando de sus bendiciones. Cada segundo que nosotros respiramos es una bendición. Cada imagen que vemos de la naturaleza, cada paisaje es una bendición. Cada persona que se nos arrima, cada persona que vemos, cada palabra que nos dan es una bendición. Nosotros tenemos de ver bendiciones en todo momento porque todo esto proviene del Señor. Entonces, nos dice que en otras palabras, el Señor cada día nos satura, cada día nos está llenando, nos está saciando, está rebosando nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma con sus bendiciones. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que lamentablemente estamos tan acostumbrados a esas bendiciones, estamos tan acostumbrados a esas bendiciones que pensamos que esas bendiciones ya nos pertenecen por derecho porque Dios está en la obligación de bendecirnos. Hermanos, y eso es una gran mentira. Eso no tiene nada de verdad. Dios no está obligado a bendecirte ni a bendecirme. Dios nos bendice simplemente por amor, por misericordia. Así que si tú estás viendo cada día lo que te llega a tu casa, tu bendición, tu alimento, tu esposa, tus hijos, que piensas que ya es que te lo mereces, no, estás equivocado. Porque cada bendición de Dios no es porque Él esté obligado, ni que tú tengas derecho, sino que por su misericordia y su bondad, Él simplemente nos bendice. Entonces, cuando pensamos, no, es que Dios tiene obligación, yo he escuchado, Dios tiene obligación de bendecirme porque yo leo la Biblia, porque yo voy a la iglesia, porque no, Dios no tiene derecho, Dios no tiene la obligación de bendecirte. En su misericordia, Él nos bendice. Entonces, esto, hermanos, nos tiene que llevar a examinar nuestra propia vida. Nos tiene que llevar a examinar nuestro propio corazón y preguntarnos de cuántas maneras hemos fallado delante de Dios. ¿Cuántas maneras hemos provocado su ira? Mejor dicho, ¿no le fallamos o le provocamos continuamente al Señor? Nosotros no estamos fallando continuamente, estamos pecando al Señor. Y sin embargo, ¿cuál es la respuesta de Dios? Cuando fallamos, cuando pecamos, cuando hacemos lo que no es indebido, ¿cuál es la respuesta de Dios? Hermanos, si vemos, Él solo no se abstiene de castigarnos, Él solo no se limita a castigarnos, sino que nos mantiene generosamente a aquellos a quienes podría acabar con su justicia. ¿Qué dice el Salmo 103:10? Que Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Tú te imaginas si el Señor nos estuviera pagando a nosotros por lo que hacemos diariamente? En otras palabras, yo pienso que no nos pararíamos del suelo porque estaríamos pagando todo. Entonces dice el Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Entonces, a las personas que piensan que Dios está obligado a bendecirnos por lo que hacemos, por lo que no hacemos, por lo que vamos y traemos, hermanos, leamos este salmo y que lo pongamos en práctica. Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras maldades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque si lo hiciera así, solamente por ir a la iglesia o por orar o por leer la Biblia, sería una bendición. Y el resto del día, ¿qué sería? Castigo, ¿verdad? Pero en su misericordia, Él no nos ha pagado como nosotros merecemos. Yo quiero preguntarte el día de hoy, ¿alguna vez te has detenido a pensar que cada día que amanece es un regalo? Que cada día que sale el sol es una nueva oportunidad para agradecer a Dios. Cada día que abrimos los ojos, cada día que damos nuestro primer respirar en la mañana, es una oportunidad para agradecerle a Dios. ¿Qué dice Lamentaciones 3:22-23? Dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es su fidelidad. Esto nos tiene que exhortar, hermanos. Grande es su fidelidad.
Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, solamente por la misericordia de Él. No estamos pagando lo que verdaderamente merecemos. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana y la fidelidad de Dios es grande. A pesar de que fallamos, a pesar de que pecamos, Él sigue ahí constantemente bendiciéndonos, dando la mano, levantándonos, dándonos otra oportunidad. Regresemos al versículo del comienzo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: Dad gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué nos dice? Dad gracias ¿en qué? En todo. ¿A quién? A Dios. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, ese es muy sencillo ese versículo, ¿verdad? ¿A quién démosle gracias? A Dios. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Porque muchas veces nosotros somos más agradecidos con las personas que el Señor usa para bendecirnos que aún con Dios, que Él fue el que provocó el hecho posible para qué, para bendecir nuestras vidas. Muchas veces nosotros encontramos en la vida que alguien nos bendice y nosotros vivimos eternamente agradecidos con Él y no nos damos cuenta que el agradecimiento viene de Dios. Porque Él es el que provocó, Él es el que ha colocado el sentir en esa persona para bendecirnos. Claro, tenemos que ser agradecidos con la persona, claro, pero primeramente agradecidos ¿con quién? Con Dios. Porque Él fue el que hizo posible ese hecho, que esa bendición llegara a nuestras vidas, hermanos. Ahora, para nadie es un secreto que hay cosas en las que es más fácil ser agradecido con Dios, pero hay otras en las que es más difícil ser agradecido, ¿verdad? Hay unas cosas que uno se le facilita darle gracias a Dios, pero hay muchas otras cosas que en la mayoría que se nos hace difícil darle gracias a Dios. Por ejemplo, se nos hace fácil darle gracias a Dios cuando obtenemos beneficios personales, ¿verdad? Cuando todo nos sale bien en el trabajo, cuando estamos bien con los amigos, cuando todo está en su sitio y cuando aún todo no está saliendo supuestamente como lo hemos pensado. Es muy fácil darle gracias a Dios. Cuando yo me levanto por la mañana y miro el saldo del banco y tengo buenos fondos, cuando sé que tengo un empleo seguro, cuando mi familia está bien, cuando estoy bien de salud, pues es fácil darle gracias a Dios. Señor, gracias por tus bendiciones, gracias Dios por tu misericordia, gracias Dios porque me cuidas. Pero hay momentos en la vida, hay situaciones que se nos hacen más difíciles, ¿verdad? Porque, digamos, cuando nosotros no nos salen nada, las cosas bien, cuando las cosas nos salen diferente a como nosotros pensamos, cuando se presenta un inconveniente, cuando perdemos un ser querido o un inconveniente con la salud o cuando perdemos el empleo, qué difícil para nosotros es darle gracias a Dios, ¿verdad? Difícil decirle, Señor, gracias porque perdí el empleo. O Señor, gracias porque estoy enfermo. Y la respuesta, hermanos, es que nosotros es difícil dar en esos momentos los agradecimientos y nos preguntamos por qué. Y fácilmente la respuesta es que nosotros escuchamos a muchas personas que colocan como excusa y dicen, pero es que Dios comprende lo difícil que es para nosotros darle gracias a Dios en situaciones adversas. Él comprende que eso es propio de nuestra naturaleza humana. O sea, nos excusamos en que es que Dios sabe que yo no puedo darle gracias a Dios porque no tengo fuerza ni porque tengo voluntad, ¿no? Y claro que Dios lo sabe, claro que Dios lo comprende, porque para el hombre natural es difícil. Pero yo hoy quiero decirles algo importante, y es que para ti y para mí, que somos cristianos y decimos creer en Él y ser espirituales, el problema está en que como creyentes no deberíamos vivir solo en la esfera de la naturaleza humana, sino en la esfera de la naturaleza del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestro? Entonces, hermanos,
cuando estemos pasando dificultad, algún inconveniente, dale gracias a Dios por todo. No coloquemos la excusa que colocan la gente del mundo. Es que el Señor sabe mi debilidad y sabe que yo no puedo porque estoy... No, eso es para los que están viviendo en la esfera humana, natural. Pero tú y yo, que creemos en el Señor, que decimos ser espirituales y que decidimos seguir al Señor, no podemos darnos ese lujo. No podemos seguir nosotros viviendo en la naturaleza humana, en la esfera de naturaleza humana. Tenemos, hermanos, que ver todo con la esfera del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. Claro, es locura tú darle gracias a Dios porque estás enfermo. Claro que sí. Es locura tú darle gracias a Dios porque perdiste el empleo. Es locura para el hombre natural, ¿verdad? Pero para nosotros los espirituales, sabemos que todas las cosas ocurren para bien. Y si tú perdiste el empleo hoy, no es porque Dios te castigó, ni porque Dios se olvidó de ti a la gente, no. Es porque hay algún propósito con eso, lo que sucedió. Entonces dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Pero se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado, él no es juzgado de nadie. Hermanos, entonces ahí es donde está, en este versículo, nos confronta con nuestra realidad, con nuestra verdadera realidad. Este versículo nos confronta a ti y a mí con la verdadera realidad, con lo que estamos viviendo. Porque si el versículo solo dijera, dele gracias a Dios por esto o por aquello, sería fácil. Si te dijera a ti, dele gracias a Dios por casi todo, pues sería fácil. No habría dificultad en cumplirlo, ¿verdad? No habría dificultad en cumplir este mandamiento. Pero la orden del Señor es dar gracias a Dios ¿en qué? En todo. Darle gracias a Dios en todo. Ahora, no solamente en 1 Tesalonicenses nos dice dar gracias a Dios en todo. La Biblia nos enseña que vivamos una vida de agradecimiento con Dios. ¿Por qué? Porque Él nos creó. ¿Y por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo a liberarnos a nosotros de la esclavitud del pecado y darnos libertad de la vida eterna, ¿verdad? En toda la palabra de Dios nos enseña a ser agradecidos. En el libro de los Efesios, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Efesios 5:20, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 118, acción de gracias por la salvación recibida de Jehová. Leamos los 4 primeros versículos y dice, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová que para siempre es su misericordia. ¿Tú le temes a Jehová? Pues tú tienes que decir para siempre es su misericordia en mi vida. ¿Qué dice el Salmo 28:7? El Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confío mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón, con mi canto te alabaré. Salmo 106:1. Aleluya, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 136. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Salmo 62 dice, aclamad a Jehová con alegría toda la tierra. ¿Quién? Toda la tierra. ¿Cómo? Con alegría. ¿A quién? A Jehová. Aclamad a Jehová con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Desde la gloria que con alabanza. Salmo 103 dice, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero para nosotros es muy fácil, hermano, olvidar los beneficios pequeños. Siempre estamos teniendo en mente lo grande, lo que queremos, el milagro grande, ¿verdad? Pero acordémonos que Dios es un Dios de detalles. Dios también te bendice y nos bendice en lo pequeño.
en lo que menos pensamos, está la bendición de Dios. Entonces, esta debe ser nuestra actitud como creyentes, hermanos. Como cristianos, estar agradecidos con Dios ¿en qué? En todo y por todo. No solamente por lo que recibimos, las cosas buenas, no solamente por lo que tenemos o lo que podemos disfrutar, sino en todo y por todo. Esta semana conocimos a varias personas, tratamos a unas personas y veíamos que son personas que no tienen con quién compartir ni siquiera una taza de café. Personas que en su soledad no tienen ni siquiera con quién hablar. Veíamos, hermanos, que esas personas viven tan solas todo el día que no saben ni para dónde ni con quién estar. Y ahí le damos gracias a Dios que a nosotros tenemos con quién hablar. Tenemos una persona a nuestro lado, aún tenemos una iglesia a quien poder llamar a hablar con alguien. Entonces, esa debe ser nuestra actitud como creyentes, una actitud de agradecimiento. Como cristianos debemos estar agradecidos con Dios en todo y por todo, porque es la voluntad de Dios. Ahora, tengamos en cuenta, hermanos, que el pecado de la ingratitud tiene graves consecuencias, porque la palabra de Dios también habla de la ingratitud. Romanos 1, 18 al 32, hay una descripción detallada de la caída de una persona o de una sociedad, ¿verdad? Y leemos que junto con la idolatría, la homosexualidad y todo tipo de rebelión está que la ingratitud. Tú puedes leerlo y ahí nos habla de la idolatría, de la homosexualidad, de todo tipo de rebelión y también habla de la ingratitud. El versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Esto nos dice que Dios toma en serio el ser agradecido y el ser desagradecido. El Señor toma en serio cuando tú eres agradecido y cuando no eres agradecido. Entonces, siempre, hermanos, que una persona o una cultura sea agradecido con Dios, mantendrá una sensibilidad a su dependencia y a su presencia. Porque el agradecimiento hacia Dios requiere como mínimo creer en Él. Lo mínimo que requiere es que creamos en Él. Entonces, una persona, una cultura o una sociedad que mantenga la sensibilidad a Dios, a su dependencia y a su presencia, esa persona siempre va a estar conectada con Dios. Porque el agradecimiento a Dios requiere como mínimo que creamos en Él. ¿Qué está pasando en nuestra cultura hoy en día, hermanos? No estamos nosotros teniendo dependencia de Dios. Estamos creyéndonos independientes. Estamos creyendo y con el orgullo que nos da de creer que nosotros somos autosuficientes. Y ahí nos estamos alejando de Dios. Pero si nosotros creyéramos nuestro corazón y entendiéramos y mantuviéramos esa sensibilidad de la presencia y la dependencia de Dios en nuestra vida, mantendríamos, hermanos, una relación con Él. Porque lo mínimo que se necesita para que tú creas y dependas de Dios es creer en Él. Cuando tú crees en Dios, entiendes y sabes que todo lo que tienes, todo lo que te ha provisto, todo lo que te mantiene, viene solamente por la gracia de Dios. En cambio, la ingratitud nos conduce a fallar aún en nuestra responsabilidad de reconocerlo como Dios. Pero cuando somos ingratos, no estamos reconociendo ni que lo que tenemos viene de Dios, sino porque yo lo he hecho. Entonces la ingratitud nos lleva a nuestra irresponsabilidad, hermanos, de reconocer a Dios. Nos llenamos de orgullo, nos volvemos duros de corazón y damos por sentado que todo lo que Dios nos ha dado y nos convertimos en ¿qué? En nuestros propios dioses. Damos por sentado y creemos que todo lo que nos llega a nosotros ya es por la naturaleza o porque podemos ser, porque lo hacemos y nos convertimos en nuestros propios dioses. Ya no hay un Dios a quien creerle, ni hay un Dios a quien pedirle, ni hay un Dios de quien depender, sino yo soy mi propio Dios. Nosotros hemos venido hablando, hermanos, en los últimos servicios de los últimos tiempos, ¿verdad? Y 2 Timoteo nos describe claramente cómo será la gente en los últimos tiempos. Y si tú vas a mirar allá, te das cuenta
que una de las características que nos deja ver qué es la ingratitud. Si tú vas a 2 Timoteo, te das cuenta de la lista que tiene él y lo que nos dice. Y una de las características de las personas, de los hombres, de la gente de los últimos tiempos es que la ingratitud. Porque cuando el orgullo y el ego nos invaden, el corazón humano no tiene ni reconoce a nadie a quien agradecer. Nos sentimos satisfechos de nuestra propia supremacía y creemos que todo lo que tenemos es una recompensa a nuestro esfuerzo. ¿Has escuchado eso? Es que todo lo que tengo es una recompensa porque yo he trabajado duro. Es que llegué donde llegué porque yo he estudiado. Es que estoy donde estoy porque yo he dedicado tiempo. Pero lejos de decir, es que estoy donde estoy porque en su misericordia Dios me proveyó el tiempo, la sabiduría, el dinero, el lugar, el espacio para llegar a donde estoy. Entonces, no, es una recompensa por mi propio esfuerzo. Sería bueno, hermanos, hacer unas preguntas, las mismas preguntas que el apóstol Pablo le hace a los corintios en 1 Corintios 4:7. Dice, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido nada? Otra traducción dice, ¿qué derecho tienes a preguntar así? ¿Qué tienen que Dios no les haya dado? Y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? 1 Corintios 4:7 nos exhorta las palabras. Y será bueno que nos las hiciéramos nosotros. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tienes tú que no hayas recibido de Dios? ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubiera sido un regalo? Si reconoces que viene de Dios, entonces ¿por qué te glorías a ti mismo y no lo ves como un regalo recibido? Hermanos, este es el momento de preguntarnos, ¿qué tienes tú que Dios te haya dado? ¿Qué tienes tú que Dios te haya dado? Solo piensa que todo lo que tienes proviene de Dios, ¿o no es así? Tu vida, tus 5 sentidos, puedes ver, oler, tocar, hablar, escuchar. Eso te lo dio Dios. Dios nos dotó con 5 sentidos, nos dio vida. ¿Qué tienes tú? Una familia, tu salud, tu trabajo. Y sobre todo, su inmenso e infinito amor y misericordia. Ahora, y si todo lo que tienen proviene de Dios, ¿por qué se jactan como si no fuera un regalo? Si todo lo que tenemos nosotros proviene de Dios, ¿por qué nos jactamos y no reconocemos esa verdad? ¿Saben por qué? Porque no es fácil verdaderamente reconocer nuestra debilidad, ¿verdad? Es difícil reconocer nuestra dependencia de Dios. Y es difícil agradecer de corazón, no solo de palabra, sino de corazón, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Que todo lo que nos da diariamente es un regalo de Dios. Si nosotros vemos un relato bíblico que nos ilustra lo mucho que Dios valora el agradecimiento, está en Lucas 17, del 12 al 19, hermano. Va a hacer refrescarles un poquito la mente. Y este relato es cuando Jesús sanó a los 10 hombres leprosos, ¿verdad? Este pasaje nos cuenta que Jesús sanó a los 10 hombres, pero solamente uno volvió para las gracias. Versículo 15 del capítulo 16. La Biblia específicamente registra en el versículo 18 que el leproso agradecido no era ni siquiera judío.
Específicamente habla la palabra de eso, que el leproso que se devolvió, el leproso que reconoció, el leproso que vino a darle gracias a Dios, no era ni siquiera judío, era un extranjero. Lo que nos enseña, hermanos, que el Señor se fija en los que son agradecidos, independientemente de su posición social, política o su linaje, independientemente de su nivel espiritual. Simplemente se fija en que seas agradecido. No se fija en los religiosos, no se fija en los que tienen linaje, no se fija en los que tienen posición alta. Se fija en qué? En los que son agradecidos. Versículo 17 del capítulo 17 dice, Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? Los 9, ¿dónde están? Hermanos, qué bueno sería hoy escudriñar nuestro corazón y preguntarnos verdaderamente, ¿yo hago parte del grupo del extranjero, el único que volvió agradecido? ¿O soy parte del grupo de los 9 desagradecidos? Hoy es el día en que nosotros preguntarnos y escudriñar nuestro corazón y verdaderamente ante el Señor preguntarnos, Señor, ¿yo hago parte de ese grupo extranjero, de ese único hombre que volvió agradecido? ¿O soy parte del grupo de los 9 desagradecidos? Es una pregunta y es una respuesta que solamente tú y Dios conocen. Para terminar, hermanos, leamos el Salmo de la exhortación a la gratitud. Salmo de acción de gracias, el Salmo 100. Dice la palabra del Señor, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadlo, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Hermanos, este título, este salmo es muy importante, porque no es solamente una exhortación a decir gracias. No nos está exhortando a que digamos gracias, ya que gracias es solamente una palabra. Cuando decimos gracias sin corazón es simplemente una expresión de la boca. En cambio, este salmo es una exhortación ¿a qué? A la gratitud, que es diferente la gratitud a las gracias. Y la palabra gratitud significa el reconocimiento de un favor o un beneficio sin merecer lo que nos han sido otorgados. Eso es el agradecimiento. Cuando yo reconozco que el Señor me ha dado un beneficio, un milagro, una bendición sin merecerla. ¿Cómo debemos nosotros entrar, hermanos? ¿A qué nos exhorta el Señor? Aquí nos está dando, hermanos, ¿cómo debemos nosotros mostrarle ese agradecimiento a Dios? ¿Cómo es la actitud que debemos tener nosotros el agradecimiento a Dios? Primero dice que cantemos alegremente ¿a quién? A Dios. Canta alegre a Dios, habitantes de toda la tierra. No solamente canten los que están bien en posición económica y salud. Canten a Dios, alegres, habitantes de toda la tierra. ¿Cómo debes demostrarle tú el agradecimiento a Dios? Versículo 2 dice, servid a Jehová con alegría. Sirvan a Jehová con alegría. Yo estoy agradecido de la misericordia de Dios en mi vida y por eso le sirvo a Dios con alegría. No por obligación ni por imposición, sino le sirvo a Jehová con alegría. ¿Qué dice en la parte segunda del versículo 2? Venid de su presencia con regocijo. ¿Cuántas veces nosotros venimos a la presencia de Dios? ¿Cuántas veces al día venimos a la presencia de Dios con regocijo? Y eso es parte de nuestro agradecimiento. Versículo 3 dice, reconoced a Jehová, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo
y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. ¿Cómo reconocemos, cómo nosotros damos el agradecimiento a Dios? Dice, cuando entramos por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Cuando entramos, hermanos, por sus puertas en acción de gracias. O sea, cuando llegamos a Él, no solamente lleguemos con la lista de peticiones, lleguemos primero con acción de gracias, reconociendo verdaderamente que su misericordia es lo que nos sostiene. ¿Cómo debemos demostrar nosotros nuestro agradecimiento? Dice, alabarlo y bendecir su nombre. ¿Por qué debo hacer todo esto? Versículo 5. Porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Entonces, hermanos, ahí podemos decir que son bienaventuradas las naciones, los pueblos y la gente que saben detenerse para agradecer a Dios por lo que Él es. Son bienaventurados las naciones, los pueblos y la gente que saben detenerse para agradecerle a Dios por lo que es Él. ¿Por qué Estados Unidos fue tan bendecido en un tiempo? ¿Por qué Estados Unidos fue tan próspero en un tiempo? ¿Saben por qué? Porque tenía Estados Unidos en su corazón que tenían que detenerse para agradecer a Dios por su misericordia y por su bondad. Mis amados hermanos, si al revisar tu agenda o mi agenda familiar y personal, y no observamos que hay una lista infinita de cosas de las que debo adorar, alabar, servir, reconocer y darle gracias a Dios, necesitamos revisar nuevamente nuestro corazón y nuestra agenda, porque tenemos un corazón endurecido, y estamos siendo producto del orgullo, que es la ingratitud a Dios. Necesitas revisar tu agenda familiar y personal. Y si ahí no encuentras, hermanos, una lista infinita de cosas que agradecer a Dios, si no encuentras una lista de cómo servir a Dios, de cómo alabar a Dios, de cómo reconocerle a Dios y darle las gracias a Dios, necesitamos revisar, hermanos, nuestro corazón. Hoy el Señor nos está recordando que la gratitud puede transformar vidas comunes en vidas de acción de gracias. Solamente siendo agradecidos con Dios. Dios, repito, nos ha dado una familia, nos ha dado vida, una iglesia donde venir a adorarle con libertad, nos ha dado salud, el alimento de cada día, nos ha dado hijos, educación, sustento, y cada mañana cuando nos levantamos nos da las fuerzas, ¿para qué? Para alcanzar más bendiciones. Entonces, gratitud es la respuesta de un corazón humilde, de un corazón que no olvida y que reconoce las maravillosas bendiciones que Dios da y las bendiciones y beneficios de quienes tenemos a Dios a nuestro lado. Decir gracias es parte de una buena educación, pero más que eso, debe ser parte de la identidad de todo hijo de Dios. Termino con esto. Procura que tu vida se caracterice, ¿por qué? Por la gratitud. ¿A quién? A Dios. ¿Y a quién? A tu prójimo. De seguro que si miramos mejor, si revisamos mejor, vamos a encontrar muchas razones por las cuales dar gracias a Dios. No solamente darle gracias a Dios, solamente a la desayuno, almuerzo y comida. Si tú revisas tu vida, aún desde cuando estabas en el vientre de tu mamá, de tu madre, te vas a dar cuenta que tienes miles y miles y miles de razones para darle gracias a Dios. El ser agradecido con Dios nos pone en el escalón de la próxima bendición. El ser agradecido con Dios nos coloca a ti y a mí en el siguiente escalón. ¿Para qué? Para la próxima bendición. Sí, hermanos, que la palabra del Señor nos exhorta y nos está repitiendo
y exigiendo prácticamente ser agradecidos con Dios. Y este es un tiempo en el cual nosotros debemos de examinar nuestro corazón. Si verdaderamente estamos andando en agradecimiento o estamos andando en orgullo y altivez. Feliz día de acción de gracias. Oremos, hermanos. Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Dios, porque en ella nos enseña, Dios mío, Señor, a mantenernos, Señor, humildes de corazón, Dios de los cielos, Señor. Nos enseña, Señor, Padre, y nos recuerda, Señor, que todo proviene de ti, Señor, de los cielos, Señor. Queremos estar agradecidos contigo, Señor, por todo y en todo, Señor. Queremos estar, Dios mío, vivir, Señor, en alegría y contentamiento, Señor, al saber, Señor, que tú estás pendiente de nuestras necesidades, Señor. Hoy te damos gracias, Dios, porque tenemos este lugar donde reunirnos, Dios mío, Señor, y compartir tu palabra, Señor. Tenemos, Dios mío, Señor, una iglesia, Dios mío, Señor, que nos ha permitido, Señor, crecer, Señor. Tenemos una familia, Señor, que hemos visto, Señor, que en tu misericordia, Dios mío, Señor, cada uno, Señor, se ha podido realizar, Señor. Podemos ver, Dios mío, Señor, el fruto, Señor, de esa relación, de esa unión que son nuestros hijos, Señor. Podemos ver nuestra generación, Dios de los cielos, Señor. Podemos verte obrar, Señor, en todo, Señor, Padre. Y por eso te pedimos hoy, Dios de los cielos, Señor, que si no recordamos, Señor, que nos refresque nuestra mente de los cielos, Señor, para que cada día, Señor, cada minuto, cada segundo del día, Señor, estemos, Señor, expresando, Señor, alabanzas a ti, Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, y gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo, Señor, para librarnos del perdón del pecado, Señor, para librarnos, Dios mío, de esa esclavitud, Dios, Señor, y llevarnos a una libertad, Dios mío, Señor. Colocamos esta en tus manos, Dios, esta reunión, Señor, de acción de gracias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesucristo, Señor. Amén y amén.